Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD, Tiempo con Dios. Sé bienvenido. Gracias por tus comentarios y gracias por acompañarnos en este anhelo de conocer cada día más la palabra de nuestro Señor. Acompáñame en la lectura que en este día corresponde Hechos 21, versículos 27 al 40. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía tras gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se te permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. En la edición anterior vimos cómo Pablo, en su llegada a Jerusalén, en medio de una conmoción y una expectación de parte de los judíos de que cómo se va a conducir él, si está cumpliendo la ley o no. Al ser de ascendencia judía, Pablo no tiene ningún problema en hacer votos, en ofrecer sacrificios, en adorar. Entendamos que la transición del judaísmo al cristianismo, especialmente en el mundo judío, costumbres milenarias, 2000 años de historia, pesan sobre toda esta cultura religiosa. Al llegar Pablo a Jerusalén, él hace todo lo posible para no ofender a nadie y conducirse rectamente, para no lastimar la fe de nadie. Y creo que eso es algo correcto. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta las opiniones de otras personas y pensamos que porque yo adoro de esta manera significa que es la mejor forma de hacerlo. Una de las cosas que más dividen el cristianismo hoy en día precisamente son las formas de adoración. Algunos creen que se debe cantar con música contemporánea, otros que se debe cantar con música tradicional, con himnos y de una manera muy solemne. Y los que hacen critican a los que no lo hacen. Los que no lo hacen se escandalizan de los que hacen. Y creo que debemos aprender a caminar en el respeto mutuo. Si a mí me gusta la alabanza contemporánea y me gusta danzar
y gritar de júbilo en las reuniones. Si voy a una iglesia, yo como predicador, si alguien me invita a su iglesia y en su iglesia cantan himnos, no palmean, no danzan, yo voy a tener el respeto suficiente para no ofender la fe de nadie. Y aunque tenga muchos deseos de gritar, no lo voy a hacer porque no quiero ofender las costumbres de ellos. Y Pablo quiso conducirse de esa forma. Sin embargo, las personas que ya traían mala voluntad acusaron a Pablo de algo muy grave, de meter a griegos en el templo. En los tiempos de Pablo, en el Nuevo Testamento, el templo de Herodes, que fue el mismo templo que el Señor Jesús limpió con un azote de cuerdas, tenía diferentes atrios. Uno de los atrios, el primer atrio, era el atrio de los gentiles. Era el lugar que habían convertido en un mercado. Y a ese atrio podrían entrar todas las naciones, porque en un sentido el corazón de Dios es para todas las naciones. Pero había un atrio más. Después del atrio de los gentiles estaba el patio de las mujeres. Después había otro muro y estaba el patio de los varones judíos. Así que a ese lugar acusaron a Pablo. Él, siendo judío, podía entrar hasta ese tercer patio, pero no un griego, pero no otra persona de otra nacionalidad, aunque fuese un proselito, que significa alguien que se circuncidaba, alguien que abrazaba la fe judía. A Pablo le estaban acusando de 3 cosas, como lo hicieron con Esteban. Lo acusaron de hablar mal en contra de la ley, en contra de Moisés. Lo acusaron de profanar el templo, introduciendo griegos, y lo acusaron de hablar mal contra el templo. Sin embargo, Pablo no hizo tal cosa. Pero así debemos nosotros aceptar que a veces se levantarán voces hablando mentiras, levantando acusaciones que son verdaderas injurias. Pero en medio de todo eso debemos esperar que Dios nos defienda. Vemos que en medio de esa multitud no había forma de que Pablo explicara, ni había forma de que ni siquiera el tribuno indagara. Lo primero que pensó el tribuno, este que causó tal revuelo debe ser alguien muy, muy peligroso. Así que fue con las fuerzas especiales que contaba e inmediatamente lo rescata, pero no para ponerlo en libertad, sino para apresarlo y llevarlo en calidad de detenido. Le permitieron hablar antes de subir y Pablo hizo señal con la mano y la multitud cayó. Y más pusieron atención cuando él comenzó a hablar en lengua hebrea. Pablo hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego y hablaba hebreo. Un hombre súper preparado, pero sobre todo con un corazón lleno de gracia y de pasión para servir al Señor. Todo esto que está aconteciendo, el Señor se lo ha anunciado a Pablo, pero él sabe que ahora está cumpliendo con la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Cada uno de los creyentes debemos caminar firmes para cumplir con la voluntad de Dios. No estoy diciendo que todos enfrentaremos tribulaciones tan fuertes como las que Pablo enfrentó, prisiones o aún el martirio. Pero sea lo que sea, nada nos debe detener para amar a Dios y hablar de Cristo donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia. El deseo de Pablo no es defenderse, es hablar de Jesús a esa multitud que se ha congregado en torno a él. Eso lo hablaremos el día de mañana. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos durante todo este mes de julio. Vamos a avanzar el próximo mes de agosto y todos los días que el Señor nos permita. Recibe un cordial abrazo.